poder empezar. ¿Se logra ver? ¿Me confirman, por favor, si se logra Sí ver se la logra, sí se logra ver. Ya, perfecto, gracias. Ya, entonces vamos a hablar el día de hoy sobre anemia megaloblástica, ¿sí? Entonces, este es el índice o tabla de contenidos, ¿sí? Y vamos a empezar definiendo anemia megaloblástica. Bueno, antes de empezar voy a aceptar a sus compañeros por ahí. Esta es la última, ya empezamos, ya, para no me están interrumpiendo. Ok, entonces nosotros definimos a la anemia megaloblástica como una anemia carencial. Es una anemia carencial frecuente, obviamente después de la anemia ferropénica, que en este caso se ha producido por la deficiencia de vitamina B12 y o deficiencia de folatos, ¿no? Puede ser una o ambas sustancias. Y estas sustancias están involucradas en la síntesis del material genético, del ADN. Es decir, son importantes para el ciclo celular. ¿Ok? Sobre todo en aquellos órganos, en aquellos tejidos que tienen una capacidad proliferativa alta. Por ejemplo, la médula ósea, ¿no? En la médula ósea se producen las células sanguíneas de la serie blanca, roja y plaquetaria. Entonces acá son fundamentales la B12 y los folatos, ¿no? Por eso, si es que hay una deficiencia de uno o de ambos, se produce una afectación de la hematopoiesis, ¿no? A diferencia de cuando hablábamos de anemia ferropénica, deficiencia de eritropoiesis, en este caso estamos hablando de la hematopoiesis, ¿no? O sea, se pueden afectar las tres líneas celulares, ¿sí? También afecta con frecuencia a los epitelios de las mucosas, de, por ejemplo, el tracto gastrointestinal. Por eso en estos pacientes es frecuente que presenten lesiones, ¿no? A nivel de la boca, tipo queilitis, ¿no? Tipo glositis, entre otras, ¿no? Y también con frecuencia pueden afectar también las gónadas. Ahora, así es importante conocer también la ruta normal que sigue la vitamina B12 y los folatos a lo largo del tubo digestivo, ¿no? Entre los cuales, por ejemplo, tenemos la vitamina B12, vamos a empezar hablando de esta, que normalmente el cuerpo lo puede producir, ¿sí? Pero también lo puede obtener de la dieta. Y la vitamina B12 se encuentra principalmente en productos de origen animal, ¿no? Por ejemplo, las carnes rojas, las carnes blancas, los huevos, la leche, etcétera, ¿no? Una vez que ingresa con la dieta, se une a una proteína que es la lactocorina, que es una proteína que es producida, vamos a poner acá, es producida por las glándulas salivales, ¿sí? Esta proteína actúa como un transportador que lleva la vitamina B12 y permite que ésta pueda atravesar la acidez gástrica, ¿no? Forma un complejo, ¿no? Que al ser vertido al nivel del intestino va a ser lisado por las enzimas pancreáticas, por las proteasas pancreáticas. Y eso es importante para poder liberar la vitamina B12 y se puede unir a otro componente que es indispensable para su absorción, como lo es el factor intrínseco. ¿Ok? El factor intrínseco es una sustancia que produce las células parietales del estómago y que es indispensable para la absorción de vitamina B12. La vitamina B12 se puede absorber de dos formas: de forma pasiva, que sea en el 1%, y de forma activa, que es el resto, ¿no? Más del 90%, y que se da justamente mediado por la presencia del factor intrínseco, lo cual se realiza a nivel del ilion terminal, ¿no? En las partes distales del intestino. ¿No? Una vez que se absorbe, esta vitamina B12 pasa al plasma, donde se va a unir con una proteína transportadora, que es la transcobalamina, la cual la lleva hacia órganos donde se va a utilizar, como por ejemplo la médula ósea para la hematopoiesis, o a órganos donde se va a almacenar, como por ejemplo el hígado. ¿Sí? Se dice que las reservas de vitamina B12 pueden durar de 2 a 4 años, ¿no? En el caso de la deficiencia de vitamina B. En el caso de los folatos, y el nombre en su forma natural es folatos o vitamina B9, ¿no? La forma sintética se llama ácido fólico. En el caso de los folatos, nosotros normalmente no producimos folatos, ¿no? Esto lo obtenemos de la dieta y lo obtenemos en productos de origen animal, pero también en productos vegetales, sobre todo vegetales verdes. ¿Ok? Esos folatos, a diferencia de la B12, se absorben principalmente en las partes proximales del intestino, sea duodeno y yeyuno. ¿Ok? Y una vez que se absorbe, también pasa al plasma a ser llevado hacia la médula ósea para que
ayude a la hematopoiesis y a los órganos de reserva, como es el caso del hígado, ¿no? A diferencia de la B12, los folatos, sus reservas pueden durar entre 3 a 4 meses, ¿no? Es mucho más corto que la B12. Y eso hace que la deficiencia de los folatos sea más frecuente, ¿no? Que la deficiencia de vitamina B12. Ok, antes de continuar, me parece que vamos a aceptar acá. Ok, ya. Entonces, aquí, una vez que conocemos este proceso, cómo se da a lo largo del tubo digestivo, pues es importante saber qué pasa dentro de las células, ¿no? Yo les decía inicialmente, tanto la vitamina B12 como los folatos, ¿no? Son importantes para la síntesis de ADN, de material genético. Y esto lo vamos a ver aquí a nivel intracelular, ¿no? Los folatos, por ejemplo, una vez que ingresan, van a ser reducidos a 5-metiltetrahidrofolato, que es un componente importante en el proceso de conversión de la homocisteína en metionina, ¿no? Y la metionina es la que finalmente nos va a generar ADN, ARN, fosfolípidos, proteínas, entre otras. ¿Ok? En el caso de la B12 también participa directamente en el proceso de conversión de la homocisteína en metionina, ¿no? Por eso decimos que si hay una deficiencia de folatos o deficiencia de B12, se va a afectar la síntesis de material genético, se va a afectar la síntesis de ADN y las células van a morir por apoptosis, ¿no? Entonces, una forma indirecta de poder diagnosticar una deficiencia de vitamina B12 y una deficiencia de folatos es haciendo un dosaje de homocisteína, ¿no? Porque si hay deficiencia de estos, pues esta homocisteína no se convierte y comienza a incrementar en sangre. ¿No? Entonces, es una forma indirecta de poder diagnosticar. Para las causas de anemia megaloblástica, pues en su mayoría tienen que ver con el metabolismo de esta sustancia, ¿no? Ya sea B12 o ya sea folatos. Pueden ser congénitas, pueden ser adquiridas. Las adquiridas siempre van a ser las más frecuentes, ¿no? En el caso de deficiencia de vitamina B12, vamos a tener dos mecanismos. Uno es la falta de aporte, como pasa en los pacientes con dietas estrictas, los vegetarianos, los veganos, ¿no? Que consumen nada de productos de origen animal, donde justamente se encuentra la vitamina B12, y aquellos que tienen problemas en la absorción de esta sustancia, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, problemas a nivel gástrico, ¿sí? Como una gastrectomía, como un síndrome de Solid-Ellison, ¿no? O problemas intestinales, como una resección intestinal, ¿sí? Hay parásitos o agentes infecciosos que pueden competir o que pueden usar la vitamina B12 como sustrato, como es el Diffidiobotrium, ¿no? Que es un parásito que está en el pescado, ¿no? Que puede favorecer a la deficiencia de B12, ¿no? Y asimismo también insuficiencia pancreática, porque para que esa B12 se una al factor intrínseco necesitamos un páncreas que produzca buena cantidad de proteasas y que permitan la liberación de esa B12, ¿no? Entonces también puede verse en fallas pancreáticas esta deficiencia. Y una enfermedad con nombre propio que es la anemia perniciosa, que por ahí vamos a hablar un poquito más adelante. En el caso de los folatos, la deficiencia de folatos, vamos a ver tres mecanismos. Nuevamente, uno, la falta de aporte por temas nutricionales, ¿sí? La falta de absorción por enfermedades que pueden afectar el tracto intestinal. Y aquí se suma un mecanismo que son los incrementos de las demandas, ¿no? Que se pueden dar en condiciones fisiológicas como durante el embarazo, por eso se recomienda que durante la gestación se inicie suplementación con folatos durante el crecimiento, sobre todo en la pubertad, y en condiciones patológicas como anemias hemolíticas, ¿sí? Por la gran destrucción de hematíes hay un gran consumo, una gran necesidad de folatos, y también otro grupo de pacientes donde es muy frecuente no solamente la deficiencia de folatos, sino también de otras sustancias, los pacientes renales terminales, ¿no? Que están en diálisis. Ahora, también tenemos una lista grande de medicamentos que pueden afectar el metabolismo de la B12 o el metabolismo de los folatos, ¿no? Y que pueden disminuir su absorción. Por ejemplo, en el caso de los folatos, tenemos, por ejemplo, las hormonas, ¿no? Estrógenos, progestágenos, algunos antibióticos como las penicilinas. Ujú. En el caso de la B12, el más característico, los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Como por ejemplo el omeprazol. ¿Sí? Y algunos medicamentos que también utilizamos con frecuencia en el tratamiento de la tuberculosis, como es la isoniazida.
Hay medicamentos que pueden competir directamente con los folatos, por ejemplo, es el caso del metotrexate, que es un quimioterápico que nosotros utilizamos en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. ¿No? Donde muchas veces estos pacientes hay que darle suplementación con folatos, ¿no? O aquellos que pueden destruir directamente la vitamina B12, ¿no? Como es el caso del óxido nítrico, ¿no? Y así la lista es muy grande, ¿no? Importante por ahí tenerlo en cuenta. Quizá hay algunos que sean más frecuentes que otros en la práctica diaria, ¿no? Pero tener en cuenta que pueden afectar por distintos mecanismos el metabolismo de estas sustancias. Otras causas pueden ser de tipo congénitas, que son las menos frecuentes. En este caso, el paciente puede presentar manifestaciones desde etapas tempranas de la vida, ¿no? Y no solamente manifestaciones hematológicas, que son frecuentes, sino también las neurológicas. Aquí vamos a tener polimorfismos, mutaciones a nivel de esas proteínas involucradas en el metabolismo de estas sustancias, ¿no? Como por ejemplo el factor intrínseco, como por ejemplo la lactocorina o la transcobalamina. O tenemos el transportador de folato, ¿no? Reducido, la metiltetrahidrofolato reductasa, ¿no? Entonces, todas las sustancias que están involucradas en el metabolismo pueden presentar polimorfismos o mutaciones que pueden generar la deficiencia de las mismas. Y una patología que comentaba con nombre propio, que es una causa de anemia megaloblástica, es la anemia perniciosa, ¿m? La cual se constituye una enfermedad autoinmune, una enfermedad que se ve con más frecuencia en mujeres mayores de 60 años, ¿ok? Y mujeres que tienen otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, diabetes mellitus, por ejemplo, em, tiroides Hashimoto, por ejemplo, vitiligo, ¿no? Esta es una enfermedad en la cual se van a producir anticuerpos que van a destruir directamente el factor intrínseco o las células que la producen, ¿no? Como son las células parietales. Y si afectan en la producción del factor intrínseco, pues afectan la absorción de la vitamina B12, ¿m? Por este mecanismo, ¿sí? Ahora, a la par, la destrucción de estas células parietales pueden generar estados de acloridia, pueden alterar el pH gástrico y esto repercutir también en el proceso de absorción del hierro, ¿no? Por lo que muchos de estos pacientes, aparte de desarrollar deficiencia de B12, que es lo más característico, pueden desarrollar de forma concomitante deficiencia de hierro. Ok, vamos a continuar. En relación a la presentación clínica, los síntomas tienen que ver mucho con el síndrome anémico. Ayer mencionábamos, ¿no? El cansancio, la tendencia al sueño, mareos, dolor de cabeza, ¿no? Síntomas muy inespecíficos. Y también algunos datos al examen físico, como por ejemplo la palidez marcada, por ejemplo la taquicardia, ¿no? Entre otros. Ahora, manifestaciones más asociadas a la deficiencia de B12, tenemos pues los cambios en la mucosa gástrica, ¿no? Empezando desde la cavidad oral. La glositis en este contexto suele ser muy característica, ¿no? Esa lengua depapilada, esa lengua lisa, ¿no? Por eso uno cuando sospeche una anemia carencial, siempre es importante evaluar cavidad oral, ¿no? Podemos encontrar mucha información, ¿no? Y los cambios en la lengua como en las comisuras labiales son característicos, ¿no? La estomatitis o la quilitis también se puede presentar con frecuencia. Otra manifestación clínica importante de la anemia megaloblástica es la ictericia. ¿M? En este caso, la ictericia se produce porque hay cierto grado de hemólisis, de destrucción en la anemia megaloblástica. Esos glóbulos rojos, como son alterados en su forma, en su tamaño, tienden a destruirse y esto puede generar liberación de bilirrubina a predominio indirecto, lo que genera la ictericia, que es la coloración amarillenta de las escleras, ¿no? Esto es un dato importante en el examen físico, pero que también a veces si nosotros vemos otras causas de anemia nos puede confundir con las anemias hemolíticas propiamente dichas, que vamos a ver posteriormente, ¿no? En otra clase. Otra manifestación clínica es la pérdida de peso, ¿sí? Y aquí hay una que resalté, que son las alteraciones neurológicas, ¿no? Que son frecuentes, que muchas veces incluso se pueden presentar antes de las alteraciones hematológicas. ¿M?
que se caracterizan por una neuropatía periférica, sobre todo a nivel de miembros inferiores, una de afectación simétrica, ¿ok? El paciente puede experimentar dolor, puede experimentar adormecimiento, hormigueos, calambres, ¿no? Y que muchas veces, si no se llega a tratar a tiempo, puede llegar a ser irreversible, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con estas manifestaciones. También puede haber diarreas, puede haber trastornos en el ciclo menstrual, manifestaciones cerebrales, cuadros de infertilidad, entre otros. En relación al laboratorio, pues este se inicia con un hemograma, como sabemos, lo que vamos a buscar es la hemoglobina, ¿no? Ayer decíamos, hay que establecer si el paciente tiene anemia o no, cuál es la severidad y cuál es el tipo de anemia. En este caso, la anemia megaloblástica es el otro extremo, ¿no? De la anemia ferropénica. Es una anemia de tipo macrocítica, donde los glóbulos rojos van a tender a ser grandes, ¿sí? Lo que genera que el volumen corpuscular medio, que el BCM, sea incrementado por encima de 100 fentolitros. Otro dato importante en el hemograma es el ADE o el RDW, que ayer lo comentábamos, que mide la diferencia en el tamaño de los hematíes, que como en toda anemia carencial tiende a estar incrementado, ¿ok? Por encima de 14, 15%. Ahora, esta anemia o este tipo de anemia, a diferencia de la ferropénica, pues no solamente va a afectar a la serie roja, le decíamos, no afecta a la hematopoiesis, por lo tanto puede producir cambios en la serie blanca y en la serie plaquetaria. Entonces, en estos pacientes podemos ver también, aparte de anemia, puede haber leucopenia o puede haber también trombocitopenia, ¿no? O sea, puede haber compromiso de una, de dos o de las tres líneas celulares. Si hacemos un recuento de reticulocitos, recordando los reticulocitos, esos glóbulos rojos jóvenes que son indicadores de la regeneración medular, pues como en toda anemia carencial tienden a estar disminuidas, ¿ok? A diferencia de las anemias hemolíticas, ¿no? Como decíamos, pues que hay cierto grado de destrucción. Esto va a generar que la bilirrubina total se incremente a predominio indirecto, ¿no? Y cuando se destruyen los hematíes, se puede liberar una enzima que se llama deshidrogenasa láctica o DHL o LDH, que si hacemos un dosaje en sangre tiende a estar incrementada. Ahora, los cambios morfológicos que presentan o se presentan en la anemia megaloblástica son bastante marcados. Y empezamos por el tamaño, ¿no? Los hematíes tienden a ser más grandes. Estos se llaman macroovalocitos, como podemos ver en la imagen, ¿no? Ahora, pero los cambios en el tamaño no solo se van a presentar en la serie roja, también se van a presentar en las otras líneas, como es el caso de la serie blanca. Y en la serie blanca, la célula más característica, la más frecuente, son los neutrófilos. Por eso es donde vamos a encontrar cambios más marcados, desde neutrófilos más grandes a más segmentados, ¿no? Vamos a ver en otra imagen a qué hacemos referencia con esa hipersegmentación, ¿no? Pero antes de ver el frotis o los cambios en el frotis, vamos a ver este ejemplo, ¿no? Este es un paciente varón de 40 años, un adulto, ¿sí? Que viene de Lima, ¿no? O sea, está a nivel del mar. Y viene con este hemograma, acá nos comentan hemoglobina en 11 gramos, ¿no? Obviamente para un varón adulto eso es anemia, ¿no? Porque hablamos de anemia debajo de 13 gramos por decilitro, ¿ok? Y es una anemia que vamos a considerar como una anemia leve, ¿no? Según severidad, ¿no? El hematocrito tiene una relación, ¿no? Normal que se cumple de 1 a 3, ¿sí? Y vemos las constantes corpusculares. El BCM, por ejemplo, que nos indica tamaño, está incrementado, ¿no? Está por encima de 100. Es una anemia macrocítica, ¿ok? Y se dice que el BCM de 115 a más es muy sugestiva de que esto sea por una anemia megaloblástica, porque vamos a ver más adelante que dentro del el cuadro de anemias macrocíticas, vamos a encontrar no solamente la anemia megaloblástica, sino también a la anemia por hipotiroidismo, por hepatopatía, anemias hemolíticas, etcétera, ¿no? O sea, otras condiciones que la pueden producir. Pero si tenemos un BCM de 115 a más, es muy sugestivo de que esto sea megaloblástico. Ahora, las otras constantes corpusculares no suelen alterarse. Por ejemplo, el HCM suele estar normal, como en este caso, ¿sí? Y vemos el RDW nuevamente incrementado, ¿no? Que va para una anemia carencial, ¿no? Y acá el otro dato que yo les comentaba, ¿no? Esta anemia puede afectar otras líneas celulares, así que no es raro que encontremos también leucopenia, como en este caso,
y plaquetopenia, ¿no? O sea, leucocitos bajos y plaquetas bajas, ¿ok? Que puede producir lo que se llama pancitopenia, ¿no? Disminución de las tres líneas celulares, hemoglobina, leucocitos y plaquetas, a diferencia de la anemia ferropénica que no lo produce, ¿no? Si afecta a otra línea celular, recordando, puede producir una trombocitosis reactiva, ¿ok? Es un ejemplo bastante simbólico, ¿no? De la anemia megaloblástica. Entonces, acá vamos a ver algunos cambios que se presentan en el frotis sanguíneo. Yo les decía, pues bueno, pueden crecer los glóbulos rojos, pueden crecer otros elementos de la línea blanca también, como son los neutrófilos, ¿no? Y estos neutrófilos se llaman polisegmentados o hipersegmentados, neutrófilos más grandes y que tienen más segmentaciones. Normalmente, un neutrófilo tiene 3 a 5 segmentaciones de su núcleo, ¿no? Esto es el núcleo que está dividido en lobulaciones, en segmentaciones. Normalmente es de 3 a 5. Si tenemos más de 5, decimos esto es un poli o un hipersegmentado, ¿no? Que esto es sugestivo si añadimos otros datos clínicos, laboratoriales de una anemia megaloblástica. ¿Ok? Encontrar neutrófilos polisegmentados en el frotis, sugestivo de anemia megaloblástica. Pero también podemos encontrar otros hallazgos, como son inclusiones eritrocitarias, ¿no? Por ejemplo, tenemos el punteado basófilo, ¿no? Que son estos puntitos color violáceo, ¿no? Que están distribuidos a lo largo del hematíe, que son restos ribosómicos, ¿no? Que de otros hematíes que han sido destruidos, ¿no? O tenemos los anillos de Cabot, ¿no? Que son estos refuerzos anulares, ¿sí? Que son restos de membrana en el hematíe, ¿no? O los cuerpos de Hoover-Holly, que son estos puntitos, ¿no? Azurófilos que em, constituyen restos también del núcleo del hematíe. Entonces también se puede encontrar en anemia megaloblástica. No son patognomónicos, pero sí es un dato relevante en el frotis sanguíneo. Entonces, una vez que uno tenga la sospecha por la historia clínica, por el examen físico, por los hallazgos en el hemograma, en las constantes corpusculares y el frotis, uno tiene que establecer la deficiencia, ¿no? Si decimos, hay una deficiencia de B12 y o folatos, entonces hay que dosar la vitamina B12 y hay que dosar los folatos en sangre, ¿no? Se recomienda que se haga el dosaje de ambos. A veces uno dosa uno solo y trata esa única alteración, pero el paciente no mejora, ¿no? Es porque probablemente también tenga una deficiencia del otro componente, ¿no? Y si este no se maneja, puede llegar a producir complicaciones a largo plazo, ¿no? Entonces, lo ideal es dosar ambos elementos, ¿no? Se dice que la B12 está reducida, está disminuida con valores debajo de 200 picogramos por mililitro y el ácido fólico debajo de 2 nanogramos por mililitro. ¿Ok? Ahora, en algunos casos o en algunas circunstancias, estos valores séricos pueden ser algo volátiles, pueden variar y pueden depender de muchas otras condiciones, como son procesos inflamatorios agudos, enfermedades infecciosas, etcétera, ¿no? Entonces, a veces uno puede tener la sospecha clínica y puede tener sus dosajes normales, ¿no? En este caso nos podemos apoyar de otros elementos como es la homocisteína y el ácido metilmalónico, ¿no? Decíamos, por ejemplo, que la homocisteína se encuentra incrementada en sangre si es que hay deficiencia, ¿no? De una o de ambas sustancias, ¿no? Entonces, indirectamente nos puede hacer referencia a la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, ¿no? En el caso del ácido metilmalónico, aquí lo vamos a ver en este gráfico, esta sustancia normalmente tiende a convertirse en succinilcoenzima A en base al apoyo de un cofactor que es la vitamina B12, ¿no? Entonces, si yo tengo deficiencia de vitamina B12, ese ácido metilmalónico no se convierte y comienza a incrementar en sangre, ¿no? Que también es otra forma indirecta de diagnosticar deficiencia de B12. ¿No? Claro está que el ácido metilmalónico no es un examen que esté disponible en todos los centros, ¿no? Es de difícil acceso. La homocisteína sí está más factible, ¿no? Esto se utiliza solo en casos que tengamos una sospecha clínica alta y nuestros dosajes hayan salido normales, ¿no? Entonces todavía nos queda la duda, pues bueno, lo completamos con estos dosajes. Ahora, una vez que uno establezca la deficiencia, debe buscar la causa, ¿no? ¿Cuál es el problema que ha producido esta anemia megaloblástica? Y aquí es, una vez más, ahondar en la historia clínica, ¿no? Ver la dieta del paciente. Sabemos que la B12 está en productos de origen animal, sabemos que los folatos vegetales verdes, ¿no? Entonces es lo que no debe faltar en la dieta. El uso de medicamentos, porque hemos visto que hay una lista grande de medicamentos que pueden producir anemia megaloblástica.
enfermedades que sobre todo afecten estómago e intestino, ¿no? Porque está involucrada en el proceso de absorción, en el metabolismo de las sustancias, ya sean patologías médicas o ya sean patologías quirúrgicas, ¿sí? Así como otras enfermedades o historia de otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, historia de enfermedad autoinmune en la familia. Esto lo apoyamos con el examen físico y lo apoyamos con algunos exámenes complementarios, ¿no? Dentro de los exámenes que hacemos para estudiar la afectación del metabolismo de B12, folatos, pues tenemos el test de Schilling, que ya no se utiliza, ¿ok? Que evaluaba la absorción de vitamina B12, ¿no? Ya no se utiliza porque al paciente se le daba B12 marcado con cobalto, ¿no? Y se le administraba intramuscularmente también la B12. ¿No? Pero ya no se hace uso y porque tenemos métodos que son más fiables y que van a ser más dirigidos, ¿no? Y no tan tóxicos. En este caso utilizamos pues la endoscopía, si vemos que puede estar afectado el estómago, el intestino, pues una endoscopía alta para ver directamente la mucosa y ver si existe alguna alteración, alguna lesión o algo por la cual tengamos que tomar una muestra o una biopsia. Y otro examen importante, sobre todo cuando hablamos de anemia perniciosa, es el dosaje de anticuerpos, ¿no? Decíamos, la anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune. Se producen anticuerpos contra el factor intrínseco y contra las células parietales, ¿no? Y esos anticuerpos los podemos dosar en sangre, lo cual es un examen bastante específico de la enfermedad, ¿no? O sea, si es positivo, es diagnóstico de anemia perniciosa, pero son poco sensibles, entre 50 y 60% de sensibilidad. Es decir, si es negativo, no lo descarta, ¿no? Que hay que tener en cuenta eso. Ahora, al igual que en la anemia ferropénica, el estudio de médula ósea no es obligatorio, no es necesario hacerlo por ser un estudio invasivo y porque tenemos exámenes en sangre que nos permiten diagnosticar anemia megaloblástica. Pero es importante saber qué pasa nuevamente en la médula de estos pacientes, ¿no? Entonces, hay un incremento de la celularidad, que es compensatorio, de las tres líneas celulares, ¿no? De la serie roja, de la serie blanca y de la serie plaquetaria, ¿ok? Y lo más característico es que hay un incremento del tamaño de la célula, así como veíamos en sangre los macrovalocitos, esos neutrófilos grandes. En la médula también pasa lo mismo. Las células de la serie roja y de la serie blanca tienden a ser más grandes de lo habitual, ¿no? Miren, estas son las células de una paciente que no tiene anemia megaloblástica. Esta es de la serie roja y esta es de la serie blanca, ¿no? Y estas de arriba son las células iguales de la misma serie roja y de la misma serie blanca, pero de un paciente con anemia megaloblástica, ¿no? Entonces uno puede ver la diferencia marcada en el tamaño, ¿no? Hay un aumento del tamaño celular, hay un cambio en la forma de las células, lo que se denomina displasia, ¿no? Y que se ve en la médula ósea. A ver, yo les mencionaba entonces que la anemia meloblástica es una anemia macrocítica, pero no es la única patología que produce anemia macrocítica, ¿no? Vamos a encontrar otras condiciones frente a las cuales tenemos que saber diferenciar, ¿no? Como por ejemplo es la anemia por alcoholismo, bueno, acá viene la historia clínica, anemia por enfermedad hepática, importante un perfil hepático, ¿no? Anemia por hipotiroidismo, bueno, un perfil tiroideo o la clínica que nos puede ayudar y anemia hemolítica o anemia por sangrado, ¿no? Donde acá nos importa mucho la historia clínica y el examen físico, ¿no? Dentro de estos diagnósticos diferenciales, el que más se puede aparecer y nos puede confundir con anemia meloblástica y el que le sigue en frecuencia es la anemia hemolítica, ¿no? Entonces es el con el que tenemos que aprender a diferenciarla. Entonces, para poder diferenciar entre anemia megaloblástica dentro de las macrocíticas, ¿no? Y hemolíticas, pues podemos hacer uso del recuento de reticulocitos, ¿no? Yo le decía, las anemias carenciales son arregenerativas, por lo tanto, si yo hago un recuento de reticulocitos, tiende a estar de normal a disminuido, ¿m? Tanto en ferropénica como en megaloblástica. No pasa lo mismo en las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas son regenerativas. Entonces aquí, si yo hago un recuento de reticulocitos, estos tienden a estar incrementados, ¿ok? Tanto en anemias hemolíticas como en anemias también por sangrado pasa esto. ¿M? Otra forma de diferenciarlo es viendo los otros componentes de la sangre, ¿no? Ya decía, la anemia megaloblástica puede afectar otras líneas celulares, puede producir leucopenia y trombocitopenia.
La anemia hemolítica no tendría por qué por sí misma producirla, ¿sí? Ahora, esto también se puede ver, el compromiso de otras series en anemias por insuficiencia medular o falla medular, ¿no? Como van a ver más adelante en aplasia medular. Entonces, aquí nos ayuda mucho el recuento de reticulocitos, ¿no? Y también ver las otras líneas celulares, aparte, obviamente, de la historia clínica. Ahora bien, el tratamiento consiste en darle al paciente lo que le falta, ¿no? Si le falta vitamina B12, pues hay que darle vitamina B12. Y esta la obtenemos de dos formas, forma hidroxocobalamina o cianocobalamina. Se puede dar vía oral o parenteral, pero la forma de elección es la vía parenteral, ¿sí? La vía oral se da siempre y cuando el paciente sea poco o casi nada de síntomas tenga, y no tengo un problema de absorción, muy bien, porque si no, pues no va a ser útil, ¿no? La vía oral. La dosis es de 1000 microgramos al día. La vía de elección es la vía parenteral y esta se da por vía intramuscular, de preferencia. Se da en ampollitas que vienen de 1000 microgramos, se da por día durante al menos una semana, y luego se va espaciando, ¿no? Semanal por 4 semanas, luego mensual, dependiendo mucho de la causa también. Ahora, esta vía es la elección porque se da en la mayoría de los pacientes que son sintomáticos, que son el grueso de los pacientes. Casi el paciente siempre va a venir porque tiene alguna molestia, ¿no? No viene de forma preventiva, sino viene porque ya hay clínica. O aquellos pacientes que tengan compromiso neurológico, ¿no? Porque si este no se trata a tiempo, pues puede ser irreversible. Y aquellos pacientes, sobre todo, que tienen problemas en la absorción, ¿no? Que tienen una patología gástrica, intestinal o son operados por ahí, que la vía oral pues no nos va a ayudar. En el caso de los folatos, tenemos el ácido fólico. El ácido fólico, la vía de elección es la vía oral. Ahí sí podemos tener pastillitas. Se recomienda 1 miligramo al día. Y la vía parenteral es la vía endovenosa, que es la que nosotros utilizamos sobre todo en pacientes que reciben medicamentos que pueden afectar la absorción de los folatos o que pueden competir directamente con los folatos, ¿no? Como yo les mencionaba, el uso del metrotexate. Los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, que es una patología neoplásica hematológica, parte de su tratamiento reciben una serie de quimioterápicos y dentro de estos pues está el metrotexate, ¿no? Pero el metrotexate, ustedes saben, compite directamente y puede afectar el metabolismo de los folatos. Entonces, a estos pacientes hay que darle suplementación con folatos en forma de folato parenteral o endovenoso, ¿no? Lo que se llama folinato cálcico o leucovorina, que es parte también del tratamiento. Ahora, claro está que si ustedes tienen su paciente que viene con una anemia severa, sintomática, pues no hay mucho que pensar y hay que transfundirle paquete globular, ¿no? Si un paciente con un gran compromiso hemodinámico, pues no hay que esperar y transfundirle el paquete de glóbulos rojos. La respuesta al tratamiento se suele ver desde la primera semana en cuanto a la mejoría clínica y en cuanto al incremento de los reticulocitos. ¿Ok? Y la corrección de la hemoglobina se puede dar más o menos en un lapso de 1 a 2 meses. Ahora, si el paciente tiene compromiso neurológico, tiene manifestaciones neurológicas, esto se puede demorar un poquito más en resolver, ¿no? Más allá de los 3 meses, ¿no? De tratamiento. La duración del tratamiento va a depender mucho de la causa. Si nosotros tenemos una anemia perniciosa, que es una enfermedad autoinmune, pues ese paciente va a tener que recibir, en el caso de vitamina B12, de por vida, ¿no? No como, por ejemplo, una anemia meloblástica por una falta de aporte, ¿no? Que lo corregimos con la resolución de la causa, ¿no? Es distinto. Entonces, depende mucho de la causa para hablar de la duración del tratamiento. Ahora, el pronóstico suele ser bueno en general, siempre que diagnostiquemos a tiempo y tratemos la causa, ¿no? O sea, siempre hay que buscar la causa. En el contexto de una anemia perniciosa, se recomienda que al menos una vez al año se haga un estudio endoscópico de forma preventiva, porque se ha visto que estos pacientes tienen más riesgo que el resto de la población de hacer cáncer gástrico o hacer adenocarcinoma gástrico, ¿no? Justamente por esa atrofia gástrica que se produce por la destrucción de las células parietales, ¿no? Entonces, de forma preventiva se recomienda hacer estudios endoscópicos. Ahora, es importante
saber que si hay un compromiso neurológico, y es algo que ustedes se deben llevar, el paciente debe recibir tratamiento a tiempo, ¿ok? Pero también se hay que diagnosticarse de forma completa, ¿no? Haciendo el dosaje de ambas sustancias, tanto B12 como folatos, ¿no? Una corrección que no se dé a tiempo o que no se dé, pues puede generar que el problema sea irreversible, ¿no? Y puede progresar y producir una degeneración neurológica combinada, ¿no? Que puede ser, pues, postrante, ¿no? Para el paciente. En las medidas de prevención, pues, hay que tener en cuenta nuevamente dónde se encuentra la vitamina B12 y los folatos, ¿no? En el caso de la B12, principalmente alimentos de origen animal, ¿no? Acá están carnes rojas, carnes blancas, pescado, huevos, leche, ¿no? Lo que conocemos. Y en el caso de los folatos, pueden estar en producto de origen animal, pero también vegetales verdes, ¿ok? De preferencia que sean vegetales frescos, ¿no? El calor de la cocción puede afectar la actividad de los folatos, ¿no? Entonces puede quitarle todos sus beneficios, ¿no? Entonces de preferencia fresco se recomienda. Ahora, hay que tener en cuenta cuáles son esos grupos de pacientes que son vulnerables o que están propensos a tener deficiencias de B12 y de folatos, como son los pacientes adultos mayores, ¿no? Ya que estos tienen pues múltiples comorbilidades o hay polifarmacia, ¿no? Entonces, un grupo vulnerable. ¿No? Asimismo, también tenemos a los pacientes que tienen afectaciones del tubo digestivo. Sí, en estos casos pacientes con enfermedad celíaca, pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, pacientes operados de estómago, operados por una resección intestinal, etcétera. También tenemos a los pacientes que usan warfarina. La warfarina es un anticoagulante que utilizamos en el tratamiento de la trombosis o en la prevención de la enfermedad tromboembólica y que es un antagonista de la vitamina K. ¿No? ¿Y dónde se encuentra la vitamina K? Principalmente en vegetales verdes, ¿no? Por eso cuando un paciente toma warfarina, nosotros recomendamos que no ingiera o ingiera muy poco vegetales verdes, ¿no? Pero justamente los vegetales verdes son la fuente principal de folatos, ¿no? Entonces, estos pacientes no es raro que sufran de deficiencia de folatos, ¿no? Entonces, se recomienda que se le dé suplementación con folatos, ¿no? En el contexto de evitar esa deficiencia, ¿no? Y aquí hay otro grupo de pacientes que, bueno, yo no lo coloqué, que son las mujeres gestantes, ¿no? Porque sabemos que es importante la reposición con folato, así como se utiliza con hierro, también con folatos, ¿no? Durante el embarazo para un desarrollo adecuado del tubo neural, ¿no? Y también tenemos a los pacientes en diálisis, ¿no? Los pacientes en diálisis son pacientes renales terminales. Sabemos que tienen una deficiencia de eritropoyetina ya por la enfermedad de fondo, donde el cual ellos reciben con frecuencia eritropoyetina. Y esta pues aumenta los requerimientos de otras sustancias, como es el caso del hierro, pero también es el caso de los folatos y la vitamina B12. Por eso es algo que también no debe faltar en la suplementación de estos pacientes. Ok, chicos, termino con esta pregunta. Es una pregunta tipo caso clínico. A ver si pueden responderlo por el